Tu poder, tu magnificencia, Padre bendito, en medio de nosotros, tu soberanía, Padre celestial, y que sepamos, Señor, que nada acontece, papito lindo, si no es por tu buena voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, dentro de la predicación de esta noche. Padre, bendigo la vida de tus hijos y confieso, Señor, que esta palabra vendrá a caer en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, tierra, Señor, que llevará mucho fruto para que tú y tu nombre, papito lindo, sean glorificados por medio de todo lo que hablemos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. De palmas a nuestro Padre Celestial, nos amamos. Gloria a Dios. Ahí está. Ok, vamos a ir retomando, mis amados hermanos, algunos temas que habíamos dejado en el tintero el año pasado, ¿verdad? Porque como ustedes saben, se nos ha proclamado año de la recompensa. Entonces habíamos venido hablando de la recompensa hasta el día de hoy. Hoy vamos a hablar de este tema. Si ustedes se recuerdan, solo voy a avanzar un poquito aquí. Estamos hablando aún, mis amados hermanos, de los frutos del matrimonio, ¿verdad? Ya hablamos en su momento de que un matrimonio que está fructificando tiene que aumentar, tiene que crecer. Estaba revisando y terminamos en el ser fértil, aunque hubieron 2 diapositivas por ahí que no les expliqué, porque me las adelanté, ¿verdad? Le dije que el de multiplicar no se los iba a explicar, porque la Biblia aquí dice fructificar, y luego dice multiplicar, ¿amén? Entonces hay un punto ahí que tenemos que explicar. Entonces el día de hoy, mis amados hermanos, nos toca hablar acerca de un matrimonio fructífero, ¿amén? Y vean, pues yo quiero que ustedes me ayuden, por favor, mis amados hermanos, cuando hablamos de un matrimonio que ha fructificado. Pueden tomarlo en lo espiritual, pueden tomarlo en lo literal, pero quiero pedirles que me ayuden con esto. ¿Cómo pueden ustedes identificar, ya vamos a explicar algunas cosas, de que un matrimonio es fructífero? Ayúdenme con esto. ¿Cómo puedo decir yo a ese matrimonio ha fructificado? ¿Por qué les pregunto? Mientras sigo hablando, ustedes piensen. Porque dentro del matrimonio, ya vimos, ¿verdad? Ya lo hemos explicado, pueden haber muchos frutos. Pero hay algún fruto en particular en el que se echa de ver literalmente de que ese matrimonio ha fructificado. Amén. ¿Alguien ya tiene alguna idea qué puede ver uno en un matrimonio para ver de que ya el matrimonio ha fructificado? Muy bien, ¿alguien que esté de acuerdo con el hermano? Dieron, yo pensé que iba a andar buscando yo palabras, pero no, dieron exactamente en el punto. Amén. Entonces hoy, mis amados hermanos, le decía yo a mi esposa el día de hoy, ella no sabía ni sabe, bueno, ahorita ya sabe porque ya lo vio, de qué es lo que yo voy a predicar, y yo le decía, por eso yo oraba, mis amados hermanos, y yo le decía, si el tema hubiera sido premeditado, planeado, uno diría, está hablando de eso por lo que a mí me está pasando, pero no estoy hablando de esto por lo que nos pueda o no nos pueda estar pasando, estoy hablando de esto, voy a hablar de esto, porque el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, y por eso yo en mi oración oraba, mis amados hermanos, para que ustedes y yo reconozcamos la soberanía de Dios, el cuidado que tiene Dios de nosotros, y que a ninguno de nosotros nos gane ventaja el enemigo pensando, mis amados hermanos, cosas que no son, simple y sencillamente. Por eso yo dije, bueno, que lo definan ellos, amén. Por eso una de las formas, mis amados hermanos, en las que se echa de ver literalmente de que un matrimonio ha fructificado es que ya no son 2, sino pasan a ser 3, 4, 5 y así sucesivamente. Les contaba a los hermanos uno de estos días de que yo conozco una familia allá en Guatemala, de que se casaron, ¿verdad? Pero el varón, él quería un varón, quería un hijo. Entonces tuvieron su primer fruto del vientre y nació una nena, pero él quería un varón. Entonces le dijo a su esposa, ahí vamos por el otro y ahí viene el varón, y nació una nena. Y dijo, vamos por el tercero y ahí viene el varón, y nació
una nena. No se quedó satisfecho, vino la cuarta y la quinta, y ya les dije, ¿verdad? ¿Y qué nació? ¿Qué nacieron? Nenas. Se llenó de 5 hijas. Ya, imagínense, no sé qué tan fácil sea mantener 5 hijos ahora, ¿no? Pero aquí en Costa Rica. Y ahí lo dejaron. Pero buscando un varón, llegó a tener 5 hijas. No sé, ya no lo sé, pero me imagino que alguna de ellas le va a dar algún nieto, ¿verdad? Probablemente ahí vendrá el nieto. Ok, entonces yo quiero hablar esta noche, mis amados hermanos, centrado en uno de los frutos, para mí, más importantes dentro de un matrimonio. Amén. Pues quiero empezar haciéndoles algunas preguntas, mis amados hermanos. Cuando el Señor decidió darnos hijos, amén, ¿de qué tamaño nos los dio? Hoy vi a un hombre, hermano, que mi esposa se paró a la par de él y no sé, pero por aquí creo que le llegaba gigantón, ¿no? ¿De qué tamaño nos dio el Señor a nuestros hijos? Yo me recuerdo que cuando Mercy nació, imagínense, yo no soy tan grande, ¿verdad? Y ella me cabía, aquí me cabía su cabecita y sus piecitos llegaban aquí. Ahora pregúntenme si la aguanto cargar. Ok, a todos nuestros hijos, mis amados hermanos, el Señor nos los dio pequeños. Pregunto, piensen, utilicen el hámster y pongan a trabajar. ¿Por qué no nos los dio grandes? ¿Por qué no nos dio unos hijos de 2 metros así bien fornidos y más fácil? ¿Por qué no nos dio pequeñitos? ¿Por qué no nos los dio grandes? ¿Estamos de acuerdo? Que nos los dio pequeñitos para tener la capacidad de formarlos. ¿Sí o no? Ok, ahora ayúdenme. ¿Qué tipo de formación? No sé, ustedes pueden hablar y decir, ¿verdad? Si gustan decirlo así, o si no, ¿cómo? ¿Qué tipo de formación le han dado ustedes a sus hijos? ¿Cómo les hubiera gustado cómo nos hubiera gustado que nuestros padres nos hubieran formado? ¿Cómo les gustaría a ustedes formar a sus hijos para que cuando sus hijos ya tengan cierta estatura, cierta edad, uno en lugar de sentirse mal, enfermo, ansioso, angustiado, se sienta orgulloso, feliz, contento por el fruto del vientre? Ustedes lo dijeron, que ha formado. ¿Cómo nos gustaría que nos hubieran formado? De una buena manera. De una buena manera, dice. ¿Qué tan de buena manera? Los demás, mis amados hermanos, ¿cómo les hubiera gustado que los hubieran formado? Siendo justos, muy bien. Me hubiera gustado que me hubieran enseñado a ser justo. ¿Qué más? ¿Cómo? Honrados. Amén. ¿Qué más, hermano? Ayúdenme, sin pena. Temerosos a Dios, muy bien. O sea, a todos nos hubiera gustado, ¿verdad? Como lo dice la Biblia de un profeta, no recuerdo cuál, pero dice, desde el vientre hasta las canas. No sé si alguno de ustedes, mis amados hermanos, tuvo el privilegio de servirle al Señor desde el vientre hasta las canas, o por lo menos desde el vientre, ¿verdad? Porque todavía no pintamos canas. ¿Nadie? Ok, entonces mire, estamos en esto. Entonces nos hubiera gustado que nos formaran así. Amén, porque esa fue mi pregunta. Me hubiera gustado que me formaran así. Entonces, ¿qué pasó, mis amados hermanos? Mencionen todo lo que ustedes ya mencionaron. ¿Qué pasó que no me pudieron dar esa formación? Puede ser, muy bien, falta de conocimiento. Puede ser dejadez, descuido. Yo conozco muchos varones, lamentablemente, sobre todo, es que para ellos, mis amados hermanos, basta llevar el dinero y creen que eso es suficiente. Hay un cantante por ahí que dice, no basta
No se las saben ustedes, se las canto. Es suficiente solamente dar el dinero y ya. ¿Para qué creen, mis amados hermanos, que Dios instituyó el matrimonio? Ese es uno de los pequeños, grandes conflictos con el ser humano. Que se ponen a tener hijos, mis amados hermanos, y a las primeras de cambio por cualquier situación, se dejan. ¿Y los hijos? Esa es la primera gran malformación que se le da al hijo. Díganme ustedes, respóndanme ustedes. ¿Qué compromiso va a tener un hijo que ve que su padre y su madre se divorcian o se dejan? ¿Qué compromiso va a tener? Si él o ella vio que a la hora de que vinieran los problemas, lo primero que papá hizo, lo primero que mamá hizo fue irse. ¿Qué compromiso va a tener? Silencio, iglesia de Cristo. ¿Alguien que me responda qué compromiso va a tener? Seguramente no podrá, no tendrá la capacidad de comprometerse con nada ni con nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que le enseñó el papá? ¿Qué fue lo que le enseñó la mamá? Que debería de haber estado comprometido o comprometida a permanecer en el matrimonio. Sí, pastor, pero la Biblia dice que por infidelidad. Y díganme ustedes y yo, ¿qué? De 1 a 10, ¿qué tan fieles le son ustedes a Dios? Imagina un 5, atrevido el hermano. La Biblia dice, mis amados hermanos, que ustedes y yo, dice, somos infieles. O sea, por eso el hermano ya es atrevido. La Biblia dice que ustedes y yo somos infieles. Y aunque ustedes y yo seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces luego, mis amados hermanos, va pasando el tiempo y empezamos a cosechar la mala formación que le dimos a los frutos del vientre. Y yo les hago una pregunta. No me vayan a responder solo porque sí. Quiero que piensen. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Cuando yo empiezo a cosechar, como padre me cubro y bendigo a mis hijos, pero tengo que decirlo así, cuando empiezo a cosechar la mala formación que le di a mis hijos, pregunto, no me vayan a responder solo porque sí. ¿Basta con que yo ore? ¿Sí o no? No basta con que yo ore. ¿Por qué? ¿Alguien se anima a responder por qué no basta con que yo ore si ya estoy cosechando la mala formación que le di a mis hijos? No tiene que actuar. Porque hay que actuar también. Está bien. Se la valgo. ¿Saben por qué no vale? Porque por eso les inicié diciendo de qué tamaño nos dio Dios a nuestros hijos. Nos dio pequeños. ¿Y por qué ahora estoy cosechando una mala formación? Porque sembramos mal, porque hicimos las cosas mal, o porque no hicimos nada, o porque los dejamos a ellos que ellos se formaran. ¿Con qué? Con las amistades, con el internet, y ahora pretendemos cosechar algo bueno. Si ni formación les dimos, mis amados hermanos. Es ilógico que yo pretenda cosechar algo en donde no sembré. El único que hace eso se llama Jesús, porque Él dice, si tú sabías que soy un Señor que recojo en donde no sembré, aunque sea en el banco los hubieras metido. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Pastor, pero el tema es de matrimonio. Sí, pero hoy toca hablar de un matrimonio que fructifica. Y los mejores frutos de un matrimonio son los hijos. ¿En dónde se echa de ver, mis amados hermanos, cómo son los padres?
Perdón, en los hijos. ¿En dónde se echa de ver si los padres son espirituales de verdad? En la espiritualidad de los hijos. Ahí se echa de ver que un padre es espiritual. Yo puedo decir de 1 a 100 soy espiritual 120. Y mis hijos andan con los zapatos rotos, espero que no los hayan traído. Entonces, ¿de qué me sirve ser de decir que soy espiritual si no les puedo comprar un par de zapatos? Entonces el nivel espiritual se echa de ver cuando a la par tuya, postrado, llorando, están tus hijos. Ahí puedo decir yo, esa gente es espiritual. Pero ¿cómo me pueden decir ustedes que son espirituales si ni a sus hijos se ven a veces, mis amados hermanos? Ni saben en dónde están sus hijos, ni saben qué están haciendo sus hijos. No me vengan a decir, yo soy espiritual. En sus hijos se echa de ver su vida espiritual de verdad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes nos formaron? ¿Nosotros? ¿O quiénes los dejaron de formar? Ustedes pueden venir y decirme, pastor, pero yo trabajo. Y yo les puedo preguntar, ¿y quién no? ¿Quién no trabaja? Miren, hoy llegó Mercy, ahí está ya que puedo dar testimonio. Me dice, papi, yo te quería decir algo, pero estás estudiando, mejor no. ¿Qué querés? Le digo. Dice, quiero que me peines. Estoy estudiando, pero yo puedo dejar de estudiar. Benito, voy a peinarle. La peiné. Entonces, eso son puras excusas, mis amados. Yo no tengo tiempo. Sí tenemos. Lo que pasa es que los hijos muchas veces no son la prioridad. Y luego vamos viendo la cosecha, mis amados hermanos, de que no quieren saber nada de Dios. Pero ¿quién les enseñó eso? Dios no fue. Fui yo. Porque me importan otras cosas más que mis hijos. Por eso les digo, no basta con orar cuando miro que mis hijos se están descarriando. Tengo que actuar, tengo que desenterrar todo lo mal que formé y en algún momento empezar a formar bien. Antes que sea demasiado tarde y mis hijos se aparten. Yo he visto, mis amados hermanos, ministros llorar. Estoy hablando de ministros llorar porque sus hijos no quieren saber nada del Señor. No sé si a mi esposa se lo dijo alguien, pero a mí me lo dijo un ministro. Me dijo, mira pastor, me dijo, y me abrazó. Yo puedo darte una cátedra, me dijo. Ya va este orgulloso, dije dentro de mí, pero no sabía qué es lo que me iba a decir. Yo puedo darte una cátedra, me dice, de qué es lo que no se tiene que hacer con los hijos, porque yo lo hice y mis hijos no quieren saber nada del Señor. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Ok, entonces dice acá la Biblia, es la misma cita de siempre. Vamos a hablar de fructificar, pero los frutos, mis amados hermanos, acá estos son los significados de la palabra fructificar: aumentar, crecer, fértil, multiplicar, fructífero. Miren, yo empecé a estudiar este tema ayer, pero lo voy a poner eso por si quieren ir anotando. Pero yo sentía una necesidad en mi corazón, mis amados hermanos, y no quise, bueno, más que decir yo quise, porque no es lo que yo haya querido, sino yo así lo sentí, y creo que esto es de parte del Señor, hacer un tema atípico, ¿verdad? En donde normalmente lo único que les doy son los significados y bases bíblicas y las explicaciones, pero el Señor puso un sentir en mi corazón. Y les digo, y ahí está mi esposa que ya puede dar testimonio, pasé horas, mis amados hermanos, buscando en la Biblia nombres, y encontré unos nombres muy buenos que me gustaron mucho, pero lástima que la fábrica ya se cerró, ¿verdad? Solo 2 hijos. Y encontré estos nombres, por lo menos 6 nombres, escuchen bien esto, de personas. Amén. Y encontré otros 3, pero esos 3 no los quise colocar porque no son nombres de personas, sino son nombres de ciudades. Pero al final significan lo mismo, significan fructífero. Y el Señor ponía esta necesidad en mi corazón, mis amados hermanos, de ver a estos personajes
cuyos nombres significan fruto, significan fructífero. Amén. Porque yo les hago una pregunta. Ahí vemos a José, vemos a Efraín, una hermana que se llama Apia, otro que se llama Beker, otro Becorat y otro Carpo. Algo extraño, ¿verdad? Pero al final significan lo mismo. Yo les hago una pregunta. ¿Quién les puso nombres a estos personajes? ¿Quién? ¿Verdad que sí? Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que los frutos del matrimonio están íntimamente ligados con el trabajo, lógicamente, de los esposos, pero también de los padres. Porque claramente lo vemos ustedes y yo en la Biblia, y ahí vamos a ver algunas bases bíblicas en donde se mira textualmente cómo el padre le está poniendo nombre a los hijos. Y la Biblia lo dice. ¿Quién fue el que le puso nombre a José? Fue Jacob. ¿Quién fue el que le puso nombre a Efraín? Fue José. Y así sucesivamente. Ahí vamos a ver quiénes les pusieron el nombre. Y como lo dice claramente hermano Noel, fueron los padres. Entonces miren esto, ayúdenme con esto. Todos los nombres que están ahí, todos significan básicamente lo mismo, que tiene que ver con ser fructíferos. Ahí están los significados. Pero no lo veamos en este momento como el significado de un nombre, sino que se imaginan ustedes, aunque ya la respuesta ya me la dieron, ¿verdad? Pero ¿por qué estos hijos llegaron a ser fructíferos? Miren, hay uno, muy bien, por el trabajo de los padres. Hay uno, no recuerdo exactamente ahorita, creo que es Becker o Becker, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero ahí lo vamos a ver de todas formas. En el que, bueno, aquí no coloqué a, yo creo que es Carpo, bueno, el asunto es eso. En el que por descendencia, uno de esos llegó a ser, el descendiente llegó a ser rey. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Yo creo que esto que les voy a decir ya se los mencioné, no se los he predicado y no sé si lo predique algún día acá, pero ya en Guatemala el Señor me dio un tema que lo titulé El poder de los padres para cambiar de dimensión a los hijos. ¿Por qué? Porque la frase padre de familia en la Biblia solo aparece 11 veces. Padre de familia, 11 veces nada más. Y el número 11 significa cambio de dimensión. Y yo me puse a escudriñar cada una de esas frases, en las citas en donde aparece esa frase, padre de familia, y nos dejan unas grandes enseñanzas, mis amados hermanos, aunque no siempre, pero la mayoría de veces los responsables de que a los hijos les vaya mal o de que a los hijos les vaya bien no son ellos mismos, somos nosotros. ¿Por qué? Vuelvo a esto. Porque a nuestros hijos nos los dieron pequeños, no nos los dieron grandes. Y la forma de actuar, de ser, de pensar de ellos, ahora que tienen cierta edad, está muy íntimamente ligado con lo que ustedes y yo como padres hicimos o con lo que ustedes y yo como padres dejamos de hacer. Yo no sé si alguna vez ustedes y yo, que para mí sí me ha pasado, pero no sé si les ha pasado a ustedes, que llegan sus hijos hablando de alguna forma que en casa no se habla, o llevan cosas a casa que uno bien sabe que uno no se las ha comprado. Ok, ¿y por qué llegan hablando ellos de una forma que en casa no se habla? ¿Por qué llevan cosas a casa que uno no les ha comprado? No es por una mala formación, ¿verdad? Sino es porque lo aprendieron en la calle o lo agarraron en la calle. Entonces, si ustedes y yo no les damos una buena formación, mis amados hermanos, ¿qué seguridad vamos a tener ustedes y yo como padres de que el día de mañana que faltemos, nuestros hijos van a ser buenos cristianos? ¿O será que nuestros hijos van a la iglesia solamente porque yo les digo, yo así fui? O porque me llevan obligado.
A mí así me llevaban a la iglesia, y bendito el trabajo de mis padres que nunca desmayaron. Miren, ahora llegué a ser pastor, pero hubo un tiempo que les di guerra en eso, como unos 5 años. Yo no quería saber nada de la iglesia. ¿Y saben por qué no quería saber nada de la iglesia? Porque yo andaba, dicen ustedes acá, perdiditititico. Algo así he escuchado que dice. Andaba perdido. ¿Qué iba a querer saber de la iglesia? No me gusta. Qué aburrido. Y en ese entonces sí era aburrido porque no predicaba yo. Está bravo. El pastor que predicaba era un anciano, mis amados, y a mí me obligaban a sentarme en la primera, ¿sí? Yo terminaba. Pero bueno, entonces miren, les voy a leer esto porque no me quiero centrar en este cuadro, solo se los voy a leer. Me quiero centrar en esto. Les menciono el primer punto. Padres fructíferos tienen hijos que se desarrollan. Amén. Eso solo se los voy a enseñar porque ahorita voy a leerles esto. Entonces, el primero, mis amados hermanos, que aparece, bueno, no sé, la verdad no sé el orden, pero como lo coloqué yo acá, el primer nombre de un hijo que aparece en la Biblia que significa fruto, es José. Miren lo que José significa, solo lo voy a leer, no voy a hacer énfasis en ninguno de ellos. José significa incremento, adición, o sea, como algo que se suma, ¿verdad? Incrementador, y vean este significado, rama fructífera. Amén. Y yo no sé si ustedes lo habrán visto, mis amados hermanos, pero una rama es fructífera cuando está pegada al árbol. Y si se desgaja esa rama, por muchos frutos que tenga, ¿qué pasa con los frutos y con la rama? Se muere, se pudre y ya no sirve. Amén. Entonces es una rama fructífera. ¿Por qué? Porque depende de un árbol. Pero no voy a hacer mayor énfasis. Entonces muchas veces nuestros hijos no son fructíferos. ¿Por qué? Porque ven que papá es independiente, ven que mamá es independiente. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Independiente. Efraín significa fructífero que incrementa, y este me gusta mucho, doblemente fructífero. Apia significa productivo, fructífero, que incrementa. Vean, casi que los 3 que hemos leído significan que incrementa. Este también me gusta mucho. Becker significa primogénito, primeros frutos. Becorat significa primeros frutos, y carpo significa fruto y fructífero. Ok, acá es donde empezamos, mis amados hermanos, a ver ya más que los significados, lo que la Biblia dice de estos personajes. Entonces miren, ahorita vamos a leer la cita. Génesis 49:22 es la cita que vamos a leer. Pero yo le coloqué a este punto: padres fructíferos tienen hijos que se desarrollan. Amén. Repito, cuando un padre, mis amados hermanos, da buenos frutos, entonces ¿qué va a pasar con sus hijos? Se van a desarrollar. Amén. Vean pues, empecemos. Dice acá Génesis 49:22. Rama fructífera es José. ¿Y saben ustedes quién está diciendo eso? ¿Quién creen ustedes que está diciendo eso? El padre. El padre de José, Jacob, está diciendo: mi hijo es una rama fructífera. Ahora aquí viene, mis amados hermanos, ¿y qué decimos nosotros de nuestros hijos? Decía hoy el apóstol en el estudio de que un pastor lo llamó y le dijo: es que viera, apóstol, el pueblo que yo pastoreo es yo, no, ¿verdad? Eso lo dijo el apóstol hoy. Es muy duro de corazón. Y el apóstol dice que le dijo: pero no les digas así.
Si les decís así, los estás atando. Y les digo, esto es algo, mis amados hermanos, que mi esposa y yo hemos entendido por todo lo que nos ha pasado. Si ustedes y yo le decimos a un hijo, sos duro de corazón, ¿qué creen que va a hacer él? ¿Cómo creen que va a ser formado? Con dureza de corazón. Pero si ustedes y yo hacemos, mis amados hermanos, lo que la Biblia dice, lo hemos mencionado en más de una oportunidad, cuando Dios le pregunta al profeta Ezequiel, hijo de hombre, dime, ¿qué es lo que ves? Pues yo lo único que veo es un valle de huesos secos, algo sin esperanza. Amén, estoy parafraseando un poquito. Bueno, le dice el Señor, entonces profetiza. Profetiza. Y el profeta empezó a profetizar y el Señor le sigue preguntando y el profeta le termina diciendo, ay Señor, yo no sé, tú eres el que sabe. ¿Ok? Profetiza. Y de un valle de huesos secos, dice la Biblia que se levantó un ejército poderoso. O sea, no cualquier ejército. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, hemos cometido los errores de que enojados, y esto es lo que dice mi esposa muchas veces, tenemos más autoridad para atar o maldecir a nuestros hijos cuando estamos enojados que para bendecir. A veces tal vez en un momento de enojo, sí, es que por, qué sé yo, nada puedes hacer bien, solo para molestar servís, ¿sabes qué? Lárgate, qué sé yo. Y después viene el pastor y la pastora, hermanos, bendigan a sus hijos. Ni se oye la oración que hacen por sus hijos, hermano. Pero cuando los están regañando, hasta la vecina los oye por ahí. Eso es lo que mi esposa dice, que tenemos muchas veces más autoridad para atarlos o maldecirlos que para bendecir. ¿Se imaginan ustedes si cuando tal vez los estamos regañando les pegamos unos grandes gritos? ¿Cómo deberíamos de bendecirlos? Es que esto, miren, la Biblia habla, mis amados hermanos, del poder que está en la boca. Y ese poder no solamente es un poder para que yo pueda bendecir, sino es un poder que pone un límite a la obra del enemigo sobre nuestros hijos. Si el enemigo sabe, oye, escucha, que en la vida de mis hijos hay unas palabras de bendición, no va a poder estorbar. ¿Por qué? Porque a la persona que va a intentar estorbar, él sabe, porque lo ha escuchado de nuestros labios como padre, que esos hijos son hijos benditos. Pero el enemigo, por el ejemplo que acabo de poner, imagínense que un padre le diga así, ¿sabes qué? Me tenés cansado, me tenés harto, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. El enemigo también sabe eso. ¿Y qué creen que le va a poner en el camino? ¿Qué creen que le va a poner el enemigo en el camino? Algo para que se vaya. Conocí allá en Guate algo similar a lo que les estoy diciendo. Alguien le dijo, ¿sabes? Me tenés cansado, lárgate. Se puso en contacto por Facebook con otro loco igual. Se fue. Los dos se fueron de la casa. Él se fue de su casa y ella se fue de su casa. Y después uno como padre, sí, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Porque muchas veces tenemos más autoridad para ese tipo de cosas, para atar, que para bendecir. Quien está hablando aquí, repito, es el Padre. Y miren lo que le está diciendo. A veces, mis amados hermanos, o mi esposa o yo, por algo que vemos en nuestros hijos, ella viene y me dice, igualito a usted. No, le digo, ella va a ser mejor que yo, no es igual a mí. O yo lo hago igualito a ti, y lo mismo me dice ella. Entonces, cuando ustedes y yo venimos y le decimos a un hijo que es igual al cónyuge, al padre, igualito al vecino, igualito por allá, igualito, ¿saben qué estamos haciendo? Limitándolo en su desarrollo, y hasta ahí va a llegar. Se va a ir formando conforme a aquel a que lo estamos igualando. Entonces, yo no sé, yo les pregunto, ustedes que tienen hijos,
¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos fueran igualitos que ustedes cuando sean grandes? ¿Y por qué? Porque ahí en el fondo bien sabemos de que somos cosa seria, ¿va? Somos cosa tremenda. Amén. Entonces, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer es bendecirlos. Bendecirlos. ¿Amén o no amén? Lograr, mis amados hermanos, de que ellos se enamoren. Si ustedes y yo como padres estamos enamorados de Dios, lograr que se enamoren. Yo tengo un sueño y yo sé que lo voy a cumplir, y también reconozco públicamente que he perdido el tiempo, mis amados hermanos, pero uno de los sueños que yo tengo es que mis hijos estén ministrando la alabanza juntamente conmigo. Ya voy, poco a poquito, pero reconozco que he perdido el tiempo. Imagínense de qué me sirve tener el sueño si nunca me pongo a enseñarles. No me va a servir de nada. Después que Dios nos libre, esto es un pensamiento. Allá en Guatemala llegó un movimiento, no voy a mencionar nombres, el asunto es que era un grupo cristiano muy famoso. Y llegó a la ciudad y se hizo propaganda de que ellos andaban buscando músicos. Y un montón de jóvenes de diferentes iglesias llegaron, ¿y qué creen que hicieron? Los mejores que encontraron se los llevaron y eran de las iglesias. ¿Detrás de qué se fueron ese montón de jóvenes? Detrás de la fama. Imagínense, mis amados, amadas. ¿Por qué digo esto? Porque si no los formo yo, otro los va a formar, que Dios me libre que se los termine llevando. Porque la vida es así, mis amados. Lo que ustedes y yo no hacemos, porque resulta que no tengo tiempo, otro lo va a hacer. Alguien lo va a hacer. Y díganme ustedes, mis amados hermanos, ¿quién mejor que nosotros como padres para formar a nuestros hijos? ¿O hay alguien, consideran ustedes que hay otro mejor? ¿El vecino será mejor para formar a mis hijos? ¿El amigo? No hay otro mejor que nosotros como padres para formarlos. Entonces vean por qué José llegó a ser una rama fructífera. No por lo inteligente que José era, sino ¿por qué? Porque el padre, vamos a decirlo así, lo ató, lo bendijo con estas palabras: José, rama fructífera. Y a donde quiera, yo siempre he tenido esta duda, y algún otro, creo que el apóstol también, Sergio, a donde quiera que José iba, todo prosperaba, a tal punto que dice que cuando José estaba preso, la cárcel prosperó. Te decía el apóstol Sergio, ¿cómo habrá prosperado la cárcel? ¿Será que llevaron más presos? No lo sabemos, pero la Biblia dice que en el tiempo que José estuvo preso, la cárcel prosperó. Ya démonos cuenta, mis amados hermanos, y por ahí traigo yo, les voy a enseñar por lo menos. Aquí está, no he terminado solo se lo estoy enseñando. Padres que agradan a Dios tendrán hijos firmes en momentos de pruebas. Pero si yo como padre no agrado a Dios, en los momentos de pruebas, lo primero que mis hijos van a hacer es lo que me ven a hacer a mí. Y normalmente el cristiano, lo dice la Biblia, no lo digo yo, cobarde, lo primero que hace es huir. Y lo primero que van a hacer nuestros hijos a la hora de las pruebas es huir. ¿Por qué? Porque no hay padres que agraden a Dios. Si hubieran padres que agradan a Dios, tendríamos hijos firmes en momentos de las pruebas. En los momentos de dificultad, aquí estoy yo, papá, mamá. Es lo que la Biblia dice, que quien llenó, que los hijos son como saetas los hijos tenidos en la juventud son como saetas en la aljaba de un guerrero valiente. No tendrá temor, dice, cuando vengan sus enemigos a tocar la puerta. ¿Por qué? ¿Se imaginan uno de padre 1,60 y los hijos de 2 metros? ¿Qué miedo va a tener uno? Eso es lo que la Biblia dice, no tendrá temor. O sea, en el momento de la prueba, al lado de uno, delante de uno, van a estar los hijos. ¿Pero por qué? Porque los hijos vieron que los padres temían al Señor. Pero si los hijos ven que los padres no tienen temor del Señor,
cuando vengan las pruebas, son los primeros que lo van a traicionar a uno. Me voy. ¿Por qué? Porque no ven que hay un Padre temeroso de Dios. Pero si ven un Padre temeroso de Dios, estarán firmes en el momento de la prueba. Yo me quedo contigo, papi. Yo me quedo contigo, mami. Aquí vamos a estar juntitos los dos, cerquita de Dios. ¿Amén o no amén? Ok, pero hay que bendecirlo. Tengo 20 minutos todavía para darle el digo, para predicar. Entonces, mis amados hermanos, no sé si se van a animar a responderme, pero mejor si no me responden. ¿Será que habremos cometido algún error con nuestros hijos a hacer todo lo contrario a lo que hizo Jacob? Mira, aquí con José la bendición está bonita, pero cuando ustedes y yo vemos, por ejemplo, a Simeón y a Leví, los maldicen. ¿Pero por qué los maldijo? Es que Jacob también tuvo mucho que ver. ¿Por qué los maldijo? Por lo que les contaba uno de estos días, porque Siquem violó a Dina y Jacob no hizo nada. Entonces Simeón y Leví se enojaron, los engañaron y fueron a matar a todos los hombres. ¿Y por qué ellos los mataron? Repito, porque el padre, que es Jacob, no hizo nada. Y luego cuando él ve lo que hicieron, los maldice. En este mismo capítulo, los primeros versículos, los maldice. De Dan, el mismo Jacob, en este capítulo, vean esto, qué tremendo lo que les voy a decir. Ahí pueden buscarlo ustedes si quieren. En el capítulo 49 dice Jacob de Dan. Dan dice: sea serpiente junto al camino. Miren qué bendición le está desatando a su hijo. Que sea una serpiente junto al camino. Y cuando escudriñamos qué hace una serpiente junto al camino, está agazapada esperando que pase un jinete para botarlo del caballo. Y esa es la bendición que le da. Luego viene Moisés, mis amados hermanos, y él se pone a bendecir a las tribus. Y ya de Dan dice: sea Dan cachorro de león. Entonces la maldición que el padre le dio, otro padre se la cambió. Entonces muchas veces ustedes y yo, como padres biológicos, lamentablemente no tenemos la capacidad, la autoridad muchas veces para bendecir a nuestros hijos, pero sí para atarlos. Entonces ahí entraría nuestro trabajo como pastores para poder bendecir y desatar, amén, todas aquellas maldiciones, todas aquellas ataduras que lamentablemente como padres se han desatado sobre nuestros hijos. Y no nos damos cuenta de que la actitud, la forma de ser, la forma de pensar de nuestros hijos es consecuencia de las ataduras que llevan el alma. Y por eso piensa así. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así dice Proverbios. Todo lo que el hombre piensa, eso resulta siendo. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces el padre está desatando acá, dice acá: rama fructífera es José. Yo no sé, mis amados hermanos, pero imagínense, alguien sabrá más o menos el dato. A la edad que nuestros hijos tienen el día de hoy, vamos a verlo desde el punto de vista de dinero. A la edad que tienen el día de hoy, ¿cuánto de dinero habremos gastado en ellos a la edad que tienen el día de hoy? ¿Alguien así, un dato así más o menos? Muchos millones, dice, imagínense. Imagínense, muchos millones. Aunque no lo estamos viendo ahorita como un hijo, sino lo vamos a ver como una cosa. No al hijo. Algo que a mí me costó muchos millones. ¿Se tendría la capacidad de maldecirlo si me ha costado muchos millones? No, ¿verdad? Y nuestros hijos nos han costado muchos millones. Y muchas veces, como no lo vemos así, los atamos. Entonces, si lo vemos como una inversión, ¿por qué no saco provecho? Porque yo mismo estoy invirtiendo y yo mismo lo estoy atando.
Entonces, ¿qué provecho voy a sacar de esa inversión? Lógicamente no son una inversión, ¿verdad? Son, lo dice la Biblia, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Si yo lo ato, me ato yo mismo. ¿Por qué? Porque somos lo mismo. En una oportunidad el Señor me dio una profecía en un estudio de pastores y yo le decía, bueno, en la profecía el Señor decía, a los pastores les decía, sube, sube, sube al monte, porque de la dimensión espiritual en donde tú te encuentres, desde ahí llamarás al pueblo que pastoreas. Pues imagínense como pastor ando por los suelos, ¿a dónde los voy a llamar? A los suelos. Y si como padre ando por los suelos, ¿a dónde voy a llamar a mis hijos? A los suelos. No sé si es, para mí que no es cierto, pero alguien lo contó o lo escribió. Dice que un día andaba una gallina por ahí, ¿verdad? Y se encontró un huevo y lo empolló. Cuando lo empolló, dice que de ese huevo salió un águila. Y dice que el águila creció, ¿verdad? Y miraba cómo las águilas pasaban allá arriba y el águila ahí en la tierra se quedaba, ¡ay, qué lindas aves! Algún día me gustaría ser como él. Y llega la gallina y le dice, ni pienses que vas a ser como una de ellas. ¿Por qué? Porque a esa águila la había criado una gallina. ¿Me di a entender con la referencia? De que muchas veces, mis amados hermanos, Dios nos da águilas como hijos. Pero como padres andamos solo pensando en la tierra, rascando la tierra. Nos preocupamos más por lo material, por lo económico, que por el alma de nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos espiritualmente en algún momento tenían grandes sueños espirituales, pero papá y mamá no están. No me pueden llevar. ¿Por qué? Anda en el trabajo, anda en un negocio, anda por allá. Y el águila que me dieron como hijo va a vivir toda la vida como una gallina. ¿Por qué? Porque un par de gallinas lo criaron. Pero eso solo es algo que yo leí, no es cierto, ¿verdad? Ni un amén. Entonces, el que calla otorga, dice. Quisiera avanzar, mis amados hermanos, pero vamos a hacerlo un poquito. Rama fructífera es José. Rama fructífera, pero miren ahora lo que le dice, junto a una fuente. Pregunto, puedes tener muchas figuras, ¿cuál sería la fuente? El Padre. Muy bien, el Padre. Lo dice la Biblia. Hay un momento, no quiero contarlo todo, pero hay un momento en el que Dios le empieza a dar la riqueza de Labán a Jacob. Y Jacob hace algo, mis amados hermanos, y dice que cuando veía que las ovejas robustas, fuertes, se iban a, ¿cómo es que le dicen? Iban a procrear, digamos, a ver si se me fue la palabra en este momento. Dice que ponía las varas. Y frente a las varas, el macho cubría a la hembra. Y entonces las ovejas que nacían eran robustas. Pero cuando veía que iban dos ovejas débiles, dice que quitaba las varas. Y las ovejas que nacían eran débiles. Cuando ustedes y yo escudriñamos esas varas, resulta que esas varas son figura de autoridad. Entonces las ovejas, los hijos robustos, crecen fuertes y firmes, mis amados hermanos, cuando tienen la vara enfrente. ¿Y quién es la vara? Los padres. ¿Y qué tipo de hijos crecen cuando las varas no están enfrente? Hijos débiles, con mucho respeto, hijos mediocres, hijos con un pensamiento acá, otro pensamiento por allá, me dijeron por allá lo otro. Ese tipo de hijos crecen. ¿Por qué? Porque las varas no están. Los padres, entiéndase, ¿verdad? Esa fuente, mis amados hermanos, somos nosotros. Somos nosotros como padres. Si algo en realidad vale la pena
esforzarse. Y yo sé que ustedes y yo como padres lo entendemos y que en su momento aún daríamos la vida por ello. Pues son nuestros hijos. Pero no se trata, mis amados hermanos, los bendigo. Solo quiero poner este ejemplo de que a mi hijo le hace falta un riñón, yo le doy el mío. Y si le hace falta el corazón, le doy el mío también. No se trata de eso. ¿Se trata de qué? De que el hijo sepa, mis amados hermanos, que quien le enseñó esto, por ejemplo, ¿quién te enseñó a orar? Mi papá. ¿Quién te enseñó el temor, la fe? Mi mamá. Eso es lo que dice la Biblia de Timoteo, que a Timoteo su abuelita y su madre le enseñaron la fe que él tenía. Ok, ni Loida ni Eunice llegaron a ser ministros primarios, pero ¿qué llegó a ser Timoteo? Un apóstol. Y lo único que su abuelita y su madre hicieron fue heredarles la fe. Entonces, mis amados hermanos, yo les digo, si en algún momento, que Dios nos ayude, nuestros hijos no quieren saber nada del Señor, a puro cuerazo, a puro fajazo me lo llevo. ¿Será que así va a venir? No, dicen nada, mira. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque más de algo vieron, más de algo como hijos percibimos. Yo bendigo a mis padres, pero en la etapa en la que yo no quería congregarme, ellos tampoco lo estaban haciendo. Cuando ellos ya empezaron a congregarse, querían que yo me congregara, pero yo ya no quería. Luego pasó el tiempo y yo conocí al Señor. Ya cuando yo lo conocí, bendigo a mis padres, ya no me importó si ellos se congregaban o no, porque como yo lo conocí, yo no dejé de congregar. Amén. Pero los bendigo, ¿por qué? Porque gracias a esa perseverancia, miren ahora dónde andan mis amados hermanos. Pero si ellos dicen, no quiere, que mire qué hacen. Estoy 100% seguro, tal vez muchos de nosotros estuviéramos con la misma seguridad de que si no hubiéramos conocido al Señor, ya estaríamos muertos. Porque yo ya me estaba perdiendo. Ya estaba perdido, pero ya estaba entrando a otras cosas que no debería. Mas sin embargo, Dios en su infinita bondad y misericordia usó a mis padres y aquí estoy delante de ustedes molestándolos un poquito el día de hoy. Entonces dice acá, rama fructífera junto a la fuente. No dice la fuente por aquí y la rama por allá. No, dice junto a la fuente. Y miren qué termina diciendo. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Por eso le coloqué yo aquí el punto. Padres fructíferos, hijos que se desarrollan. Amén. José significa fructífero. ¿Y qué dice de esa rama fructífera? Que sus vástagos, entiéndase, sus hijos, se extienden sobre el muro. Amén. Ahora podemos pensar, ¿y quién sería ese muro? No mudo, ¿verdad? Sino muro. ¿Quiénes podrían ser esos muros para que los hijos se extiendan? De igual forma, mis amados hermanos, nosotros como padres, ya todavía tengo 7. Amén. ¿O a quién de ustedes, mis amados hermanos, les gustaría? Ahí está esa imagen, calidad me quedó. Que nuestros hijos empiecen donde empezamos nosotros. ¿Se imaginan, por ejemplo, no lo sé a qué edad ustedes, o tal vez nacieron siendo cristianos, ¿verdad? Pero ¿a qué edad ustedes conocieron al Señor? ¿A quién le gustaría que nuestros hijos conozcan al Señor a la edad que nosotros lo conocimos? Creo que no. Entonces nuestros hijos, por eso está esa imagen, calidad me quedó ahí, deberían de empezar en donde nosotros terminamos, sobre nuestros hombros. Por ejemplo, hablo por mí. Si el Señor, pues yo creo que viene pronto, ¿verdad? Y espero que ustedes también. Pero si dentro del tiempo que falta para que Él venga, el Señor permite que mis hijos crezcan y se desarrollen, ¿verdad? Y yo soy pastor, ¿en dónde deberían, o por lo menos a dónde deberían de llegar ellos espiritualmente hablando? Por lo menos a ser pastores. No van a empezar en donde empecé yo. Yo a esa edad
estaba en la iglesia. A los 15 y los 20 fue que me perdí. Amén. Pero bueno, todavía tengo unos minutitos, 5. Con esto voy a terminar. Todavía tengo más miel. Les voy a enseñar todos los que traigo y tal vez en eso se me va el tiempo. Entonces, el siguiente es: padres que agradan a Dios tienen hijos firmes en momentos de pruebas. Ahí lo vamos a leer. El siguiente: padres fieles tienen hijos que se congregan. El siguiente es: padres diestros tienen hijos fructíferos. El siguiente es: padres fructíferos tienen hijos que gobiernan. Y este es otro: padres bajo cobertura tienen hijos sabios y entendidos. ¿No nos gustaría tener hijos sabios y entendidos, mis amados hermanos? Bien, ¿están seguros? Porque a todos nos gustaría tener hijos sabios y entendidos. Pero un hijo sabio y entendido tiene la capacidad de: papi, mami, vení para acá, hacernos ver nuestros errores. Amén. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí, mis amados. Mejor oremos. Amén. Por lo menos les mencioné los puntos que nos quedan. Y estos son, para mí, porque el Señor no nos ha mandado a ser estériles, mis amados hermanos, sino fértiles, parte de los frutos del matrimonio más importantes, que son nuestros hijos. Pero como ustedes se van dando cuenta, amén, es muy importante que seamos buenos padres, mis amados hermanos. Amén. Y si en algo ustedes y yo carecemos de, como lo decía hermano Álvaro, de conocimiento, pues preguntémosle al Señor. Si ustedes y yo pensamos que carecemos de sabiduría para criar a nuestros hijos, la Biblia dice que el que se crea falto de sabiduría, que la pida. Amén. Y el Señor nos va a contestar, mis amados hermanos. Decimos amén. Amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Vamos a orar.